Rafael Orozco Maestre bajaba de un Mercedes-Benz 190E blanco, impecable, y vivía en una de las mansiones más codiciadas de Colombia. En la muñeca, el brillo de un Rolex de oro marcaba el ritmo de una vida que parecía no tener límites financieros. No era solo el mayor cantante de vallenato de su época, era la cara de un imperio de lujo que convirtió la música popular en un negocio de millones de dólares. Mientras la mayoría de los artistas de entonces se conformaban con el éxito local, Rafael se movía por los barrios más exclusivos de Barranquilla, vestía camisas de seda italiana hechas a medida y frecuentaba los círculos más poderosos de la élite colombiana. Su presencia en un evento no era solo un show, era una declaración de estatus. Fue de los primeros en entender que la imagen de un ídolo tenía que exhibir el éxito que vendía en sus letras. La fortuna detrás de ese estilo de vida se alimentaba de contratos que, en valores actuales, harían temblar a cualquier estrella del tope de las listas. Hablamos de una estructura que incluía mansiones con mármoles importados, sistemas de seguridad de última generación para los estándares de los años 90 y viajes internacionales constantes que siempre terminaban en compras en las boutiques más caras de Miami y Nueva York. Rafael Orozco Maestre vivía en un mundo de fiestas privadas regadas con lo más caro y exclusivo, rodeado por un aura de invencibilidad que solo el dinero real puede proporcionar. Pero detrás de esas fachadas de puro oro y propiedades monumentales, existía una ingeniería financiera y decisiones estratégicas que escondían riesgos proporcionales a su riqueza. ¿Qué sostenía realmente ese lujo extremo y cómo esa fortuna inmensa se convirtió en un misterio tras su partida prematura? Prepárate, porque los números y los detalles de ese patrimonio te van a impactar y van a revelar el lado oculto de la fama de un semidios de la música. Si quieres descubrir cómo el dinero y el poder moldearon cada paso de esta leyenda y qué pasó con cada centavo de ese imperio, dale like ahora y suscríbete al canal para no perderte los detalles que la historia oficial no cuenta. Quédate conmigo hasta el final, porque el destino de esa fortuna es el capítulo más sorprendente de toda esta investigación. Para entender cómo Rafael Orozco Maestre llegó a lucir Mercedes y mansiones, tenemos que mirar los detalles de su ascenso, impulsado por una ambición quirúrgica. Nació en Becerril, una pequeña ciudad donde el vallenato era rústico, pero Rafael siempre tuvo la mirada puesta en lo refinado. No quería ser solo otro cantante de acordeón, tenía visión de ejecutivo. El detalle que lo cambió todo fue su obsesión por la imagen. Mientras otros cantantes de la época subían al escenario con ropa sencilla de campesinos, Rafael empezó a imponer una nueva regla: solo se presentaba impecable. Esa vanidad no era casualidad, era una estrategia de mercado. Quería que el vallenato entrara a las salas de la alta sociedad de Bogotá y a los penthouses de Miami, y sabía que, para lograrlo, tenía que parecer $1.000.000 incluso antes de abrir la boca. El giro clave llegó en 1976, cuando se unió al maestro del acordeón Israel Romero para fundar el Binomio de Oro. Allí, Rafael tomó una decisión que cambiaría la economía de la música colombiana. Profesionalizó el caos. Introdujo uniformes de gala para la agrupación y empezó a exigir una logística de transporte y sonido que era común solo para grandes estrellas del rock internacional. Ese nivel de exigencia tras bambalinas reflejaba su personalidad meticulosa. Rafael era el tipo de hombre que revisaba cada detalle del contrato, desde la iluminación hasta la marca de las bebidas que se servirían en el camerino. Entendía que el lujo era un ciclo. Cuanto más parecía rico, más podía cobrar por sus servicios. Su ascenso profesional estuvo marcado por una capacidad única para moverse entre dos mundos. De día, era el ídolo del pueblo. De noche, asistía a cenas con dueños de emisoras y grandes empresarios. Rafael estudiaba cada movimiento, aprendió a apreciar vinos finos, a invertir en ganado de raza y a adquirir tierras, transformando cada centavo de sus primeros grandes éxitos en activos que aseguraran su lugar en la élite. No solo acumulaba dinero, compraba su entrada a un club exclusivo donde el talento no bastaba. Su disciplina era tan rígida que rara vez se le veía fuera de control.
Su imagen pública era la de un hombre de familia, elegante y exitoso, lo que lo convertía en el embajador perfecto para las grandes marcas de la época. Ese comportamiento construyó un personaje fascinante, tanto para la ama de casa como para el gran inversionista. La ambición de Rafael Maestre no tenía techo. Cada disco se planificaba como el lanzamiento de un producto de lujo. Viajaba al exterior para comprar vestuarios que nadie más tenía en Colombia, trayendo texturas y cortes europeos que lo diferenciaban visualmente de cualquier competidor. Fue esa atención obsesiva a los pequeños detalles, el brillo del zapato, el corte del cabello, la elección de palabras en cada entrevista, la que levantó la base sólida para la fortuna monumental que vendría después. No solo cantaba sobre amor y nostalgia, construía una marca valiosa que le permitiría, en poco tiempo, cobrar los montos más altos jamás vistos en la historia de la música caribeña. Esa fundación, hecha de ambición y perfeccionismo, fue la que permitió que Rafael saltara del polvo de Becerril a los mármoles de Barranquilla. Para entender la magnitud de lo que Rafael Orozco Maestre construyó, hay que hablar de cifras que, para la época, se consideraban irreales. Su fortuna no nació de un golpe de suerte, sino de una reestructuración financiera del vallenato. Cuando el binomio de oro alcanzó la cima, entre finales de los años 80 e inicios de los 90, Rafael no solo cobraba por cantar, operaba como una empresa de logística de lujo. En ese período, el caché estándar de un grupo exitoso rondaba cifras modestas, pero Rafael rompió el techo de cristal. Se estima que en presentaciones premium para la élite y grandes festivales, el binomio de oro cobraba el equivalente a $30,000 o $40,000 de la época. Si ajustamos ese valor por inflación y poder de compra actuales, hablamos de algo cercano a $80,000 a $100,000 por una sola noche de trabajo. Multiplica eso por una agenda que, en meses pico como diciembre y enero, llegaba a 20 o 25 shows por mes. Estamos hablando de ingresos brutos mensuales que podrían superar los $2 millones en valores de hoy. Pero el verdadero golpe maestro financiero de Rafael estaba en los contratos de exclusividad y en la venta de discos. El binomio de oro no vendía solo miles de copias, vendía millones. En una era sin streaming, donde la ganancia venía del vinilo y el casete, los royalties de Rafael eran astronómicos. Registros de la industria sugieren que recibía porcentajes reservados solo para grandes nombres de la música anglosajona. Cada lanzamiento de álbum venía acompañado de un adelanto financiero que por sí solo ya permitía comprar propiedades de alto nivel. Otro pilar fundamental de esa fortuna eran las giras internacionales. Rafael fue de los pioneros en llevar el vallenato al Madison Square Garden en Nueva York y a escenarios en Caracas y Miami. En esos viajes, las ganancias eran en dólares estadounidenses, lo que le daba una ventaja enorme por la devaluación del peso colombiano en ese tiempo. Mientras la economía local sufría, Rafael acumulaba moneda fuerte y reinvertía esos dólares con inteligencia, no solo en lujo inmediato, sino en activos que generaban renta pasiva. Se convirtió en uno de los mayores propietarios de ganado de la región, y en Colombia el ganado siempre ha sido una moneda viva, una inversión segura que crece mientras uno duerme. Se estima que su participación en negocios agropecuarios y tierras sumaba una cifra que rivalizaba con lo que ganaba en la música. Rafael también fue de los primeros artistas del género en entender el valor del licenciamiento de imagen. No aparecía en cualquier lugar. Si una marca quería a Rafael Orozco como rostro de una campaña, el contrato empezaba en cifras capaces de comprar una flota de autos populares de la época. Era selectivo y eso elevaba su valor de mercado. Sus acuerdos publicitarios eran detallados y se enfocaban en productos que reforzaran su estatus VIP, como marcas de ropa y bebidas premium. Al sumar los cachés de shows, los royalties por millones de discos vendidos, las ganancias de las haciendas ganaderas y los contratos publicitarios, llegamos a una estimación patrimonial que, en el momento de su muerte, superaría los 20 a 25 millones de dólares en valores actuales. El impacto en la economía musical fue tan grande
que cambió el estándar de vida de todos a su alrededor. Antes de Rafael, al músico vallenato se le veía como un bohemio. Después de él, empezó a verse como un magnate en potencia. Recibía pagos por presentaciones privadas en fiestas de la élite que, en algunos casos, incluían bonos extravagantes como autos de lujo o terrenos, entregados por admiradores poderosos que querían la exclusividad de tener su voz en sus jardines. Cada centavo se contabilizaba y se transformaba en símbolo de poder. Al cierre de cada gira, Rafael no volvía a casa solo con aplausos, sino con maletas que representaban la consolidación de uno de los mayores imperios financieros construidos por un artista latinoamericano con sus propias manos. Demostró que la voz del pueblo, bien administrada, podía hablar el idioma de los millones. Para entender el nivel de poder que Rafael Orozco Maestre ejercía, hay que cruzar las puertas de hierro forjado de sus dominios privados. Su lujo no era discreto ni contenido. Era una manifestación arquitectónica de su victoria absoluta sobre la pobreza. Su residencia principal en Barranquilla, ubicada en el prestigioso y selecto sector de North Point, no era solo una casa, era un monumento a su propia leyenda. Imagina un refugio de 2 plantas, de líneas modernas e imponentes, que se destacaba en el paisaje urbano. El revestimiento era de mármol travertino importado, desde el hall de entrada hasta las escaleras monumentales, reflejando la luz de candelabros de cristal macizo que por sí solos costaban lo mismo que una casa de clase media de la época. Cada detalle de esa construcción fue pensado para transmitir autoridad, refinamiento y, sobre todo, inaccesibilidad. Las puertas de madera maciza, de más de 3 metros de altura y talladas a mano por artesanos reconocidos, se abrían a salas con doble altura, que creaban una acústica perfecta, casi como si la casa supiera que su dueño tenía una voz de oro. El mobiliario no se compraba en tiendas comunes. Seguía la tendencia del diseño europeo más vanguardista, con tapicería de terciopelo italiano en tonos crema y mesas de centro de vidrio templado y metal dorado que brillaban bajo el sol implacable del Caribe. El estilo de vida dentro de esas paredes era el de un monarca moderno que no aceptaba menos que perfección técnica. La mansión tenía uno de los primeros sistemas de climatización central de la región, una extravagancia técnica y financiera absurda para inicios de los años 90 en Colombia. Eso garantizaba que el calor húmedo de Barranquilla no se atreviera a tocar la piel del ídolo. Mientras la ciudad sudaba afuera, Rafael vivía en una primavera eterna. La suite principal era un santuario de grandes dimensiones, más grande que muchos apartamentos completos. El closet era un espectáculo aparte, una galería iluminada que albergaba cientos de pares de zapatos cromados hechos a medida y una colección de trajes de seda y lino organizados al milímetro por paleta de colores. El baño, un templo de relajación, exhibía grifería bañada en oro de 24 quilates y una bañera de hidromasaje que representaba la cima de la sofisticación de aquella década. Se estima que el mantenimiento básico de esa propiedad, incluyendo un equipo de seguridad armada 24/7, empleadas, jardineros y el costo astronómico de energía, consumiría hoy cifras superiores a los $20,000 mensuales. Pero el imperio inmobiliario de Rafael no terminaba en los límites de la ciudad. Era dueño de lo que los locales llamaban un oasis privado, una red de haciendas productivas en la región de César y en los alrededores de Barranquilla. En esas propiedades rurales, el lujo se encontraba con la robustez del agro. Las casas de campo seguían un estilo colonial español reinterpretado, con verandas interminables desde las que se observaban miles de hectáreas. Para Rafael, el ganado no era solo un negocio, era una extensión de su vanidad. Invertía en genética de punta, con ejemplares de raza pura premiados a nivel nacional. Tener la mejor tierra y el mejor ganado era la forma definitiva de decirle a la élite colombiana que no era solo un artista, sino un par, un igual en poder e influencia. Recibía invitados ilustres, de senadores a magnates industriales, para asados que detenían la región. En esas ocasiones, se servía lo máximo de la gastronomía,
cortes nobles y whiskies escoceses añejados 18 o 21 años, traídos por importadores exclusivos. Su vida cotidiana era una curaduría constante de su propia imagen. No frecuentaba clubes sociales comunes. Él era el club. Sus vacaciones eran un capítulo de ostentación internacional. Miami era su segunda casa, donde recorría boutiques en Lincoln Road y Bal Harbour como un cliente VIP de alto nivel. En Nueva York o París siempre se hospedaba en suites presidenciales de hoteles icónicos, donde una noche podía costar el equivalente a meses de trabajo de un músico común. Rafael entendía que, para sostener el mito del binomio de oro, tenía que ser el ejemplo vivo de la prosperidad. Y en las noches en que abría su mansión de Barranquilla para fiestas privadas, el lujo alcanzaba un nivel sensorial casi increíble. El paisajismo del jardín incluía palmeras imperiales iluminadas con sistemas escénicos que convertían la piscina en un espejo azul profundo bajo las estrellas. Meseros con guantes blancos servían delicadeces mientras músicos de renombre tocaban en escenarios montados temporalmente sobre un césped impecable. Para los vecinos y para el pueblo que pasaba frente a sus muros, esa casa era el castillo del rey, un lugar de misticismo donde el dinero no era un objeto, sino una herramienta para crear realidad. Rafael Orozco Maestre no solo acumuló bienes, construyó un ecosistema de exclusividad donde cada centímetro cuadrado gritaba éxito absoluto. El valor total de ese portafolio, actualizado al mercado inmobiliario y de lujo de 2026, colocaría a Rafael en la cima de los multimillonarios del entretenimiento, con un patrimonio físico que era el escudo y la vitrina de su gloria. Para Rafael Orozco Maestre, el asfalto de Barranquilla no era solo una vía de transporte, era una pasarela de poder. El símbolo máximo de esa dominación era su icónico Mercedes-Benz 190E blanco. En la Colombia de los años 80 y principios de los 90, poseer un vehículo de esa estirpe no era solo cuestión de dinero, era cuestión de conexiones, clase y un aura de invencibilidad. En aquella época, importar autos europeos era restrictivo y cargado de impuestos que duplicaban el valor del bien, convirtiendo la Mercedes de Rafael en un objeto casi extraterrestre para el ciudadano común. El blanco de la carrocería, siempre impecable y encerado hasta lograr un brillo de espejo, contrastaba con el calor vibrante de la ciudad, como una extensión móvil de su mansión. Dentro de esa máquina, Rafael se rodeaba de cuero legítimo, paneles con detalles en madera noble y un aislamiento acústico que silenciaba el caos del mundo exterior. Para un hombre que vivía del sonido, el silencio y la comodidad de la Mercedes eran el lujo supremo. Se estima que, en valores actualizados, un vehículo con ese nivel de exclusividad y tasas de importación representaría una inversión superior a $150,000. Pero el costo financiero era solo la mitad de la historia. El verdadero valor estaba en el mensaje. Yo gané. Cuando esa estrella de 3 puntas aparecía en una avenida, el tránsito parecía abrirse. Era el auto de un diplomático de la música, un hombre que trataba sus desplazamientos con la solemnidad de un jefe de Estado. Y el poder sobre ruedas de Rafael no se limitaba a un solo vehículo. Su garaje era un santuario de caballería mecánica. Tenía otros modelos que alternaba según la ocasión, siempre priorizando marcas que exhalaran ingeniería de precisión y estatus incuestionable. Fue de los primeros artistas del género en entender el auto como una pieza de vestuario. Debía combinar con el traje, con el reloj y con la importancia del evento. Si la Mercedes blanca era para el día a día y para la imagen de buen tipo elegante, otros vehículos de su colección servían para mostrar fuerza en los negocios y presencia en sus tierras rurales. Camionetas de última generación, equipadas con lo más moderno en tracción y confort, se usaban para supervisar sus haciendas, demostrando que su lujo también sabía dominar el barro y las carreteras difíciles del interior de Colombia. Y además de los autos, sus símbolos de estatus estaban clavados en metal y piedras preciosas. Su muñeca era el escenario de una colección de relojes Rolex de oro que se volvió legendaria.
no eran solo instrumentos para medir el tiempo, eran lingotes de oro trabajados con precisión suiza. El peso de un Rolex Day-Date de oro macizo en la muñeca era un recordatorio constante de que cada segundo de la voz de Rafael valía una fortuna. En fotos de la época se nota cómo gesticulaba para que la luz captara el brillo del oro y del cristal de zafiro. Un solo reloj de esos, en el mercado de lujo actual, puede superar fácilmente los $40,000, y Rafael los coleccionaba como quien colecciona trofeos. Y no terminaba ahí. Sus joyas formaban parte de su armadura pública: anillos de oro con blasones o piedras engastadas, cadenas parcialmente escondidas bajo las camisas de seda, pero que dejaban ver un brillo denso y amarillo con el menor movimiento. Muchas de esas piezas eran regalos de admiradores de alto nivel o encargos exclusivos hechos a los mejores orfebres del país. Para Rafael, el oro tenía un significado cultural profundo. Era protección contra la precariedad del pasado. Cada gramo de metal precioso que llevaba encima era una garantía de que jamás volvería a la sencillez de su infancia en Becerril. Incluso el consumo de perfumes importados era un símbolo invisible pero constante de su estatus. Rafael exhalaba fragancias francesas que no se conseguían en tiendas comunes. Eran aromas de nicho que dejaban un rastro de exclusividad por donde pasaba. Hasta sus accesorios de viaje, como maletas de cuero legítimo y plumas de marcas de lujo para firmar contratos millonarios, se elegían para reforzar la idea de que todo lo que tocaba Rafael Maestre tenía que ser de primera. Ese conjunto, la Mercedes reluciente, el Rolex de oro, la seda italiana y las joyas pesadas, componía la imagen de un hombre que convirtió el éxito en una estética palpable. No solo tenía poder, lo proyectaba en cada kilómetro recorrido y en cada gesto, creando un estándar de ostentación que marcaría el imaginario del éxito en la música latina durante décadas. La muerte de Rafael Orozco Maestre, en aquella noche trágica de junio de 1992, no fue solo el final de una voz, fue el inicio de un proceso complejo y silencioso de fragmentación de uno de los mayores imperios económicos del entretenimiento latino. El destino de esa fortuna, construida con mármol, oro y contratos en dólares, se convirtió en un laberinto de administración familiar, disputas por derechos de autor y la dura realidad de la estancación financiera que suele golpear el patrimonio de ídolos que se van en la cima. A diferencia de grandes fortunas empresariales con consejos directivos, la riqueza de Rafael estaba íntimamente ligada a su presencia física. Cuando la máquina dejó de cantar, el flujo de caja monumental que alimentaba la vida de la Mercedes Blanca y las mansiones en North Point recibió un golpe inmediato y profundo. El primer gran desafío fue la sucesión. Rafael dejó a su esposa, Clara Elena Cabello, y a sus 3 hijas en una posición privilegiada, pero también de enorme responsabilidad. Mantener una mansión que podía costar decenas de miles de dólares al mes, solo en mantenimiento y seguridad, exige una liquidez que pocos artistas logran sostener póstumamente si los royalties no están perfectamente amarrados. Con los años, el patrimonio físico empezó a revaluarse. Esa mansión monumental en Barranquilla, el Castillo del Rey, se convirtió en algo más que un hogar. Pasó a ser un activo pesado de sostener en una Colombia que atravesaba cambios económicos y sociales drásticos en los años 90. En el campo, las haciendas y el ganado de raza, su puerto seguro, requerían una gestión técnica que él ejercía personalmente con pasión. Sin la supervisión del dueño, muchos de esos activos agropecuarios se liquidaron o se redimensionaron para garantizar liquidez a la familia. El destino de buena parte del capital líquido se enfocó en proteger el futuro de sus hijas, priorizando educación internacional y seguridad patrimonial por encima de la ostentación que Rafael tanto amaba. La Mercedes Blanca y los demás símbolos de estatus perdieron su función de proyectar imagen y se convirtieron en recuerdos de una era que no volvería, siendo eventualmente vendidos a coleccionistas o reemplazados por vehículos más discretos y seguros en un periodo de inestabilidad. Sin embargo, el punto más crítico y complejo del destino de su riqueza está en los derechos de autor y en la marca Binomio de Oro.
Rafael no era solo el cantante, era socio de una marca global. Las disputas y acuerdos sobre regalías de canciones que siguen sonando en radios de toda América Latina y en plataformas digitales hasta hoy son la verdadera herencia eterna. Se estima que, incluso décadas después, su voz aún genera cientos de miles de dólares al año en derechos de ejecución y reproducción. Pero la administración de esos valores depende de contratos antiguos que a menudo no favorecían al artista en la proporción que el mercado actual permitiría, lo que produjo un estancamiento del crecimiento de esa fortuna comparado con lo que podría haber sido si él hubiera estado vivo para renegociar en la era digital. El destino de la riqueza de Rafael Orozco Maestre es un caso de estudio sobre la fragilidad del lujo extremo frente a la finitud de la vida. Lo que quedó de aquella opulencia no fue un imperio en expansión, sino un patrimonio conservado con cautela. La fortuna no desapareció, pero se transformó. Del brillo agresivo del oro y de los autos importados a una estabilidad discreta y familiar. Su legado material hoy sirve para que su linaje viva con comodidad, pero el lujo VIP que él personificó murió con él en aquella calle de Barranquilla. La riqueza, que antes era una herramienta de poder y conquista, se volvió un fondo de reserva para la memoria. El imperio de Rafael enseña que aunque el arte puede ser eterno y seguir generando valor, los palacios de mármol y los relojes de oro son pasajeros, destinados a venderse, heredarse o guardarse en cajas de terciopelo, lejos del sol que un día los hizo brillar como el tesoro de un verdadero rey. Mirar la trayectoria de Rafael Orozco Maestre es sumergirse en una historia donde el talento se encontró con la riqueza de forma explosiva, pero también es una invitación a reflexionar sobre lo efímero de todo lo que el dinero puede comprar. Rafael no fue solo un cantante, fue un arquitecto de sueños que demostró que era posible salir del polvo del interior y llegar a los mármoles de Carrara. Pero al final, ¿qué queda de toda esa ostentación? La Mercedes blanca, los Rolex de oro y las mansiones imponentes en Barranquilla fueron símbolos de una victoria que, aunque deslumbrante, se reveló frágil frente al destino. El lujo detrás de su fama era una armadura dorada, pero ninguna armadura es impenetrable. El verdadero legado de Orozco no está guardado en cajas fuertes ni registrado en escrituras, sino en cómo elevó la cultura de un pueblo a categoría de élite. Vivió en la cima, rodeado por lo mejor que el mundo material podía ofrecer, pero hoy lo que sostiene su memoria no es el valor de mercado de sus antiguas propiedades, sino la huella indeleble de su voz en el corazón de América Latina. El imperio financiero se fragmentó, los activos se liquidaron o se transformaron, pero el brillo de su historia permanece como recordatorio de que el poder y el lujo son solo escenario para una obra que necesita ser más grande que el propio dinero. Queda la pregunta implícita: ¿cuál es el costo real de ser un ídolo que brilla tanto que atrae sombras? La riqueza de Rafael fue monumental, pero su ausencia demuestra que hay fortunas que ni el oro puede sustituir. Si te impresionaron los detalles de esta vida lujosa y el destino de este imperio, no dejes de darle like. Comenta aquí abajo. ¿Crees que el lujo de Rafael fue la recompensa justa por su genio o una carga demasiado pesada? Tu opinión es clave para nuestras próximas investigaciones. Y suscríbete al canal para más historias sobre las mayores fortunas del mundo. Comparte este video con quien necesite conocer el lado oculto de la fama. Ahora, haz clic en el video que está apareciendo en pantalla para seguir tu viaje con nosotros. Hasta la próxima investigación.